CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, seguimos ahora y no nos vamos de este conflicto, del conflicto entre Rusia y Ucrania que tiene al mundo entero en vilo. Vamos a conversar ahora con Oleksandr Parkomenko, que es ingeniero nuclear. Trabajó 11 años en la central nuclear de Ucrania, en la planta nuclear de Zaporizhia, la cual, ustedes recuerdan, hace poquitos días fue tomada por el ejército ruso, fue atacada y tomada, y repito, fue atacada con todos los riesgos que eso trae, no puso el corazón en la boca a todo el mundo, fue atacada y tomada por el ejército ruso. Oleksandr trabajó allí. Hoy sabemos o no sabemos qué está pasando en Chernobyl. Veíamos un título de que hay alerta por falta de datos sobre lo que está pasando en Chernobyl. Así que le vamos a preguntar a él cuál es el verdadero riesgo de todo esto que estamos escuchando desde aquí. Si no estoy equivocado y tengo buena información, Alexander es hijo de su mamá rusa y su papá ucraniano. Vamos a preguntarles. Alexander, buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Gracias por conversar con CNN Rosario. Buen día, Marcelo. Sí, vos dijiste todo correcto. Sí, mi mamá es rusa y mi padre ucraniano. Como muchas familias en Unión Soviética están mezclados, porque no Claro. tenía fronteras y gente tenía que emigrar de una parte a otra por trabajo o por órdenes del gobierno. Y hay muchas familias, la mitad de una nación y la mitad de otra. Uh-huh. Alexander, ¿y cuál? Vos estás en Buenos Aires ahora, ¿verdad? Sí, estoy en Buenos Aires desde 2007, ya estoy en Buenos Aires, Uh-huh. pero tengo mi familia en Ucrania y muchos amigos quedó ahí y trabajan en planta nuclear en Zaporizhia y en otras ciudades. Es problema la guerra que no solo el planta nuclear en Zaporizhia o en Chernóbil, hay otros reactores que, por ejemplo, en Kiev y en Kharkov, son dos ciudades que están atacados por el ejército ruso y tiene reactores científicos. No significa que está funcionando, pero hay muchos materiales nucleares y gente que está atacando no saben cómo manejar situación. Tiene que tener siempre agua y siempre electricidad para que no explota, porque es un material que no puedes apagar y está quema por sí mismo con años. Necesito Uh-huh. muchos años para que se pasa. Alexander, cuando se habla de energía nuclear, todos sin saber mucho, nos genera mucho temor, mucho miedo. ¿Podrías ayudarnos a entender si hubiera una catástrofe en Zaporizhia, qué es lo que pudiera suceder? Es decir, hace poquitos días se puso en riesgo esa planta, aparentemente cuando fue atacada y cuando fue tomada por el ejército ruso, pero ¿qué, ¿cómo podemos medir las consecuencias de lo que pudiera pasar ahí o en alguna otra planta similar? Si usted recuerda, cuando explotó el planta nuclear Chernóbil, materiales radiactivos con el viento llegaron hasta Inglaterra y Atlántica. Todos esos países que estuve abajo de ese aire con materiales nucleares estuve dañado, tierra, bosques, viviendas. Planta nuclear en Zaporizhia en 6 veces más grande, entonces hay 6 bloques en la misma potencia que explotó en Chernóbil. El problema es que Ucrania está en el centro del continente y el clima muy continental. Vientos puede ser una semana llegar
una dirección, otra semana en otra. Y si explota planta nuclear, puede llegar cualquier parte de Europa materiales radioactivos. España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, nada está protegido contra este. Puede viento traer en otro lado, en Arabia Saudita, Israel, hasta el China. Es muy complicado para decir qué van a pasar. Van a ser un catástrofe ecológico y es un catástrofe mundial. Por ejemplo, si ese llega a Europa y van a estar cubierta Europa por materiales radioactivos, es problema para todos. Entonces, eso va a ser migración masiva. Gente tiene que salir, tiene que ir en otros países para buscar dónde vivir. Y yo sé que muchos argentinos tienen parientes, tienen parte de su familia en Europa. Entonces, hay que pensar en ese momento cómo sacar, cómo traer acá. Es mucho complicado. Nadie en el mundo no van a estar lejos de ese problema. Van a afectar la vida casi cualquier persona. Claro. No solo gente, la vida naturaleza van a afectar por muchos años. En Chernóbil ya pasó, ¿cuánto? 30 años, todavía no vive nadie. Imagina Europa, la mitad de Europa, que 100 años no puede vivir nadie. Es muy difícil. Es tremendo, poniéndolo ponderando lo que pudiera pasar, es tremendo imaginarlo. Ahora, vos seguramente estás, Alexander, en contacto con gente en Ucrania, probablemente también con gente en Rusia. ¿Qué probabilidades hay, dependiendo cómo se esté manejando el ejército ruso, de que esto suceda? ¿Ves probabilidades bajas, medias o altas posibilidades de que haya un accidente en alguna de estas plantas? Sí, yo tengo contactos en Ucrania, pero en Rusia no, mucho. No quiero ni hablar con ellos. Yo tengo más grande parte de mi familia en Rusia. Mi hermana, mi mamá está rusa y tiene hermanas en Rusia. Tengo primos y sobrinos. Y 8 años después de que ellos ocuparon ellos, porque Rusia no puede hacer sola. Putin en Moscú no hace solo. Ese hacen rusos, ese hacen población de Rusia. Y 8 años no hablo con nadie de ellos. Entonces, solo puedo hablar de Ucrania. Y planta nuclear en Zaporizhia está tomada por un ejército nacional chechenos, Chechenia, Sí, o sea, como chechenos. ellos dicen, Ichkeria. No son muy intelectuales en ese momento, son guerreros. Entonces, chechenos desde infancia, hombres, tienen que prepararse para la guerra. Para ellos, solo honor, hombres que tienen arma en la mano. No pueden trabajar en la tierra. Es como perder, no sé, bajarse de su nivel guerrero hasta el común. Por eso ellos no respetan gente que trabajan, solo respetan fuerza y otros soldados. Ellos no saben qué hacer en planta nuclear, solo está tomada y controlada. Trabajan ucranianos, entienden que puede suceder si un incidente nuclear. Y para ellos es un trabajo más. Parece que no entienden gravedad del problema. Y ese problema, cuando gente tiene exceso en materiales nucleares, algo que puede explotar y no saben manejar, no saben y no importa esto. Esto que nos estás contando pone el riesgo en una consideración media a alta, Alexander, ¿estoy equivocado? Y parece que yo pienso que cualquier cosa que van a pasar en planta nuclear es
incidente grave para todos. ¿Qué van a pasar ahí exacto? Nadie puede saber o entender bien, porque esa gente actúan en momento, no están planeando mucho. Tenía plan llegar. Ok, llegaron, tomaron, controlaron personal, planta nuclear, pero ¿qué hacer más? Nos parece que no saben ellos. Solo Putin, solo en Moscú saben qué hacer próximo. El Moscú está bastante lejos y puede pasar cualquier cosa. Pueden apagar la mitad, pueden, no sé, no sabemos. No podemos entrar en la cabeza ejército ruso o gobierno ruso. Y el problema es que ni ellos todavía no tienen plan, parece, ni soldados no tienen plan seguro. Claro. Alexander, vos nos dijiste que además de la planta de Zaporilla, ¿hay cuántas plantas más en Ucrania? 3 plantas están en función normal. Es Zaporilla, sur de Ucrania y en Ciudad Rovno. 3, son 3. Y Chernóbil, sí, también tenemos que decir que planta nuclear, pero no funciona. Está guardado en el sarcófago, bloque número 13-4, pero hay muchos materiales nucleares. Además, ese territorio estuvo elegido como depósito materiales nucleares de otras plantas, materiales que ya terminó su vida útil. Trayectoria de vida, sí. Y está guardado y hay muchos. Y probablemente, teóricamente, estos materiales pueden ser usados para producir arma nuclear. Entonces, ahora no sabemos qué está pasando ahí. Ellos cortaron líneas de comunicaciones, líneas de electricidad, no andan cámaras, no andan detectores. Y qué pasando exacto, saben solo en Moscú. Y ellos no van a decir a nadie porque es punto de su poder. Controlar. Esto último que estás contando relacionado con Chernobyl, ¿verdad? Sí, es Chernobyl, sí. Planta nuclear en Chernobyl, que es zona no habitable, y ejército ruso cortaron comunicaciones para nadie no sabe qué está pasando ahí. Claro. Otra situación de mucho peligro. Sí, porque es principal. Muchos países firmaron acuerdo controlar materiales radioactivos nucleares para que más países no tienen arma nuclear. En ese momento es imposible, no tenemos control. Hay mucha gente que no tienen permiso entrar o controlar materiales, hacen en ese momento. Bueno, la verdad que estamos impactados por lo que nos contaste, Alexander, porque es de una gravedad. Yo no sé si la gente no está tomando conciencia en general, y son pocos los que toman nota de esto, pero es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Me hace acordar a una película que se llama Don't Look Up, que estaba por pasar algo muy grave en el mundo y la gente seguía como si nada, ¿no? Y esto que nos contás es más o menos eso. Puede pasar algo muy grave en el mundo y no sé si hay verdadera conciencia de eso en general. No sé cómo lo estás viendo, ¿cómo ves eso? Y la gente, la mayoría, prefieren no pensar de esa manera, no pensar de algo malo. Quieren festejar, tener carnavales, la vida normal, llevar chicos en colegio, hacer cenas familiares. Y esa información afecta. Es muy difícil. Yo vivo con el estrés permanente, hablando con mi familia, con mis amigos. Y es como manera asegurarse su mentalidad, su salud. No pensar malo, pero ese no te evita problemas,
si vos salís en la calle y no pensás que te pueden robar, y entonces te van a robar un momento porque te vas en el lugar equivocado. Y Ujú. aquí hay que pensar, hay que saber qué está pasando y no vivir con ese permanente, pero hay que se dar cuenta que está pasando muy grave en el mundo. Ujú. ¿Tenés gente, familiares en Ucrania todavía, Alexander? Sí, ahí quedó mi mamá y mi hermana y viven en ciudad que entraron ejército ruso y la misma gente está en planta nuclear, porque esa ciudad donde yo viví y trabajé en planta nuclear está muy cerca, como 3, 4 kilómetros de planta, y todos que trabajan ahí viven en esa ciudad chiquitita. Ujú. Y es problema porque está controlado el exceso ejército ruso y después de 4 días, hoy permitieron entrar medicamentos para gente, insulina, otros de urgencia, porque ni siquiera permitieron entrar pan y leche eh, para dar comida a niños en colegios, así. Por supuesto, ahora colegios son refugios donde mujeres y niños están mucho tiempo para evitar bombardeo o otro peligro. Ujú. Y solo hoy Cruz Rojo pude organizar este corredor seguro para sacar niños más chiquitos con mamás y para entrar así medicamentos de urgencia que puede salvar vida como insulina. Hay otros nombres, pero ya no recuerdo todos porque me he preocupado más de otros momentos. Claro. Alexander, te agradecemos mucho el tiempo, todas estas explicaciones que nos has dado. Esperemos esto se pueda solucionar, encaminar de alguna manera pacífica, rápido. No se ve bien por ahora, pero esperemos que esto cambie. Te agradecemos mucho que hayas conversado con CNN Radio Rosario. Bueno, muchas gracias que levanten ese tema y gente sabe más qué está pasando y qué puede pasar y afectar vida acá en Argentina. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Un saludo cordial. Adiós. Bueno, hemos Saludos. conversado con Alexander Parkomenko, ingeniero nuclear. Como ustedes escucharon, es hijo de madre rusa, de padre ucraniano. Trabajó mucho tiempo, 11 años, en una planta nuclear en Ucrania, eh, la que estuvo ahora afectada y tomada por el ejército ruso. Y ustedes vieron y tomaron nota de las consecuencias que puede tener un error de gente que él describe, no es, lo único que sabe es tener un arma en la mano. La gente que ha tomado esa planta nuclear, el ejército ruso, dice que son de origen checheno, lo único que saben es tener un arma en la mano. No entienden, son torpes, no están preparados para estar en ese lugar. El riesgo es un riesgo de medio para arriba, aparentemente. Ojo con este tema, ¿eh?